¿Qué tal, amigos? Estas son las noticias que marcan la agenda mundial. El primer titular nos lleva a Teherán, donde el régimen no solo eleva el tono, sino que acelera de forma deliberada su capacidad ofensiva. Como respuesta directa, Israel está redefiniendo por completo su estrategia de seguridad nacional. Mientras todo esto sucede, Washington abre un nuevo frente de presión, esta vez muy lejos de allí, en el Caribe. Se trata de un despliegue militar y económico que busca asfixiar al régimen de Maduro en Venezuela. Y para cerrar los titulares, volvemos a Irán. En el frente interno, el régimen se enfrenta a un descontento social tan grande que ya amenaza su propia estabilidad. Si el video te está gustando, deja un like, suscríbete y activa la campanita. Bien, para comprender este escenario tan complejo, vamos a desglosarlo. Primero, analizaremos la amenaza que representa el eje iraní y la respuesta defensiva de Israel. Luego, veremos cómo se están formando nuevas alianzas, el papel que juega la presión global y para terminar, pondremos el foco en la creciente grieta interna que debilita al régimen de Teherán. Comencemos entonces con la amenaza central. Para Israel hay que entender que la defensa no es solo una estrategia militar, es un imperativo de supervivencia que está muy arraigado en su historia y su doctrina. Y este principio del Talmud es justamente lo que guía la política de seguridad de Israel. La vida es el valor supremo, y la defensa proactiva se convierte en una obligación moral para preservarla. Ojo, no se trata de buscar la guerra, sino de algo muy distinto, neutralizar una amenaza existencial antes de que se materialice. Ahora, si miramos al otro lado del tablero, la retórica no deja ningún lugar a dudas. Esta declaración del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, no es una simple advertencia, ¿no? Es una declaración de conflicto explícita. Acusa a Occidente de intentar poner al país de rodillas y con eso establece una confrontación directa. Y bueno, estas palabras están respaldadas por acciones muy concretas. Irán no solo está adquiriendo armas, está construyendo un arsenal avanzado y sobre todo autosuficiente. Estamos hablando de una producción masiva de misiles balísticos cada vez más precisos, del desarrollo de tecnología hipersónica para burlar radares y de la capacidad de lanzar enjambres de cientos de drones diseñados para saturar hasta las defensas más sofisticadas. El tema es que esta amenaza no es lejana. Irán ha tejido pacientemente una red de proxies que le permite rodear geográficamente a Israel. Desde Hezbollah en el Líbano hasta los hutíes en Yemen, cada uno de estos aliados representa un frente potencial, capaz de actuar de forma coordinada en un ataque desde múltiples flancos. Frente a esta realidad, es lógico que la estrategia de Israel haya evolucionado. La contención simplemente ya no es suficiente. La nueva doctrina es la defensa proactiva. Los ataques del 7 de octubre de 2023 fueron un verdadero punto de inflexión. Dejaron una lección muy dolorosa. Minimizar la capacidad y, sobre todo, la intención del enemigo tiene un costo humano inaceptable. La conclusión es clara. Un ataque estratégico por sorpresa de esa magnitud no puede volver a ocurrir jamás. Por eso, la respuesta actual se juega en 3 tableros al mismo tiempo. El primero, el de la inteligencia y las operaciones encubiertas, para detectar y neutralizar fábricas, depósitos y centros de mando. El segundo, la acción militar preventiva, golpes precisos, quirúrgicos, para degradar capacidades clave y evitar que una guerra siquiera comience. Y el tercero, la diplomacia, construyendo alianzas para aislar la amenaza y dejar claro que un ataque no sería un conflicto aislado. Y es en ese tercer tablero, el diplomático y estratégico, donde Israel ha realizado movimientos clave para fortalecer su posición en la región. En el Mediterráneo, por ejemplo, la creciente presión de Turquía ha acelerado la cooperación. Israel, Grecia y Chipre ya han formalizado un plan de cooperación militar para 2026. Y esto no es solo simbólico, incluye ejercicios conjuntos, diálogo estratégico permanente y proyectos de energía que consolidan un nuevo eje de estabilidad en la zona. Y si vamos más al sur, nos encontramos con que Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer la soberanía de Somalilandia, un movimiento que, si bien fue condenado por 21 países árabes y amenazado por los hutíes, le otorga a Israel un aliado estratégico en el Cuerno de África, una zona vital para las rutas marítimas y la seguridad regional. Pero claro, el conflicto no se limita al Medio Oriente. La presión global y la lucha contra las amenazas asimétricas son frentes que resultan igualmente cruciales. Y mientras Israel vigila su frente oriental, su principal aliado, Estados Unidos, está aplicando una presión masiva en otro teatro de operaciones clave. El despliegue de más de 15.000 soldados en el Caribe es una demostración de fuerza contundente contra un aliado de Irán. Esta operación, que incluye un portaaviones y cazas de última generación, tiene un objetivo muy claro: asfixiar económicamente al régimen de Maduro, imponiendo una especie de cuarentena a su petróleo.
Ya se han interceptado petroleros y bombardeado instalaciones de narcotráfico, priorizando la presión económica por sobre una intervención directa. Pero la amenaza no es solo militar. La radicalización ideológica es un arma muy potente. Declaraciones como las de este imán en Michigan, que promueve una yihad mundial y la superioridad a través del sacrificio, alimentan el antisemitismo y el extremismo que Irán financia y exporta a nivel global. Y esta ideología, por supuesto, se sostiene con dinero. En Europa, las fuerzas de seguridad luchan contra estas redes. La policía italiana, sin ir más lejos, desarticuló hace poco una red que, disfrazada de ayuda humanitaria, había recaudado millones de euros destinados a financiar las operaciones de Hamás. Y finalmente, tenemos que mirar hacia adentro del principal actor de esta amenaza, Irán. Porque mientras proyecta fuerza hacia el exterior, el régimen enfrenta una crisis interna profundísima que podría ser su mayor vulnerabilidad. El motor de todo este descontento es una economía en caída libre. Con una inflación oficial que ya supera el 42%, el poder adquisitivo de la población se ha pulverizado. Este dato no es solo una cifra, es la realidad diaria de millones de iraníes. Esta crisis ha encendido manifestaciones a lo largo y ancho del país. La gente sale a las calles por la devaluación constante, por un sueldo mínimo que apenas compra un gramo de oro, por los cortes críticos de luz y agua. Pero los reclamos ya no son solo económicos. Ahora se escuchan consignas que piden directamente el fin de la dictadura teocrática e incluso el retorno del Shah como un símbolo de una era de mayor estabilidad. Todo este complejo panorama global, con ejes de agresión, defensas proactivas y profundas crisis internas, nos deja con una pregunta fundamental. En un mundo donde las amenazas son declaradas y constantes, ¿es la vigilancia y la acción preventiva la única garantía real para la supervivencia? Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este contenido ha sido de interés, la invitación está hecha para compartirlo y suscribirse, y así seguir explorando los temas que definen nuestro mundo. Hasta una próxima oportunidad.